nuevamente, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar esta plática. Ya hemos estado observando, revisando a través de los amplios ponentes, pues tres temas principales, ¿no? Primero se inició con una cuestión de regulación por parte de la ST, luego un tanto de la representación del sector a cargo de IRU, de Martín Rojas, y luego con Semarnat, pues todo lo que es la promoción de la eficiencia y la reducción de emisiones. Ahora en esta parte me toca presentar un poco acerca de lo que es, digamos, ya la implementación, ¿no? La implementación de las medidas que se lleven a cabo para ahorrar combustible y pues qué es lo que se ha venido haciendo también en la parte hacia otros países desde nuestro trabajo que hacemos. Antes que nada también me gustaría agradecer mucho la invitación a la CONUE para estar presentes en esta sesión y pues todas las preguntas que tengan con todo gusto las vamos a resolver al final, todos los que están acompañando en las redes sociales. Bueno, ¿cuáles son los objetivos principales de las capacitaciones que ofrecemos? Pues el objetivo principal es que podamos apoyar a las empresas en la reducción del consumo de combustible. Y pues bueno, se ha hablado anteriormente de los beneficios que tiene, es hacerlas más productivas, competitivas, que se puedan reducir las emisiones contaminantes, mejorar la seguridad en la operación, reducir el desgaste de componentes y por tanto el gasto de mantenimiento, que sea llantas, suspensión, transmisión, etcétera, algunos elementos que se mejora también. También que las empresas tengan elementos para ser sustentables y que podamos también apoyarlos en ser empresas socialmente responsables. ¿Qué temas de capacitación para el transporte se tienen? En esta parte, en la experiencia que hemos tenido, pues se ha trabajado hace algunos años con la CONUE, inicialmente donde se desarrollaron varios proyectos en conjunto con ellos. Después de dejar de participar con la CONUE, pues hemos trabajado diversos proyectos con diversas empresas, organizaciones, cámaras y el propio gobierno en diferentes temas. Entonces, los temas de capacitación que se han manejado desde entonces, ya trabajando como consultor independiente, pues nos habla de que hemos hecho diferentes diagnósticos energéticos para poder detectar las áreas de oportunidad que se tienen en las empresas para ahorrar combustible. Pues se realizan diagnósticos energéticos. Con esos diagnósticos energéticos se tienen diferentes áreas de oportunidad o áreas de implementación. Lo que se ha observado principalmente y que ya se ha comentado durante estas sesiones previas es mucho la parte de la conducción técnico-económica, que digamos en términos generales, pues realmente en México pues no se requiere de un diagnóstico para saber que se requiere capacitar al operador, porque el operador es el que tiene el mayor potencial de ahorro de combustible dentro de una empresa de transporte. Otra área de oportunidad que se encuentra a través de diagnósticos es la selección técnica de vehículos, es seleccionar adecuadamente el vehículo para tener el mejor desempeño energético, para que pueda subir pendientes sin ningún problema, ¿no? Y utilizar cualquier ruta utilizando el mínimo de combustible. Igual se habló hace un momento de las mejores prácticas que se puedan hacer en el mantenimiento, revisar los programas de gestión de combustible que se tienen en las empresas. Evidentemente se habló mucho de la cantidad de información que ahora se arrojan los motores de los vehículos, y esa información pues prácticamente muchas empresas tienen los sistemas de telemetría pero no los ocupan, o muchas empresas no tienen telemetría, bajan su información pero tampoco la analizan. Entonces es importante analizar mucho la información que se tiene en cuestión de telemetría, que se pueda analizar la información y pues puedan tomar decisiones a partir de esa información que se recolecta del motor. Damos también talleres de gestión eficiente de combustible. Y un tema importante que también se habló en la cuestión, en la presentación de ingeniero Salomón, la parte del manejo defensivo, que no tiene que ver tanto con la parte del ahorro de combustible, pero sí es un tema que se maneja mucho en las empresas, que se pide mucho, no solamente la parte de ahorro de combustible, sino la parte de seguridad. Entonces, el manejo defensivo también es un tema que se pide
en conjunto con la conducción técnica, o sea, adherido a la conducción técnica. De hecho, uno de los conceptos de conducción técnica pues, tiene que ver también con aspectos que redundan en un manejo ofensivo, entonces se complementa el tema con ese curso. Para entender un poco el concepto de diagnóstico energético, lo que se ofrece como un servicio es, entre los objetivos del diagnóstico, evaluar el consumo de la empresa, detectar factores que afectan al consumo de energía, identificar, evaluar y ordenar las oportunidades de ahorro de energía en función de la rentabilidad. Todo ello sin afectar los niveles de servicio. El proceso que lleva es primero tomar datos de información de la empresa. Los datos pues, tienen que ver con la parte operativa de la empresa, con la parte del mantenimiento, cómo se hace el proceso de mantenimiento, con la parte de logística, de tráfico, con la parte de la parte administrativa, de los procesos, de la gestión del combustible, y con toda toma de datos se hace una caracterización de la flota. Y con ello estimamos una línea base de consumo. Para poder implementar una medida, pues primero tenemos que identificar muy bien cuál es nuestra línea base, cómo estamos al momento de hacer el diagnóstico, y con esa línea base tenemos los resultados del diagnóstico donde se ejecuta un plan de acciones o se aplican las medidas recomendadas. Una vez aplicadas podemos tomar como referencia la línea base para saber cuál es el beneficio que estamos logrando al aplicar las medidas. De algunos de los resultados que hemos tenido en diversos diagnósticos energéticos, hemos observado que muchos de los transportistas que se han diagnosticado pues no usan telemetría, y quienes sí lo llegan a utilizar pues no tienen las capacidades de gestión ni las pueden adecuar al ahorro de combustible. La mayoría de las empresas está enfocada un poco más en la seguridad y no tanto en la parte de ahorro de combustible. El 50% de las empresas diagnosticadas pues no tienen política de renovación, están al día con sus vehículos. El 60% no conoce o no reconoce las características técnicas de las unidades. Muchas veces se hace la compra por una cuestión financiera más que una cuestión técnica, y entonces eso afecta durante toda la vida útil del vehículo su operación. El 80% de las empresas no capacitan a sus operadores en técnicas de conducción, como la conducción técnica económica. La mayoría de los operadores son empíricos, es decir, operan bajo criterios de costumbres, de hábitos, como aprendieron desde el inicio. El 40% de las empresas estima sus datos, decíamos la cuestión de telemetría que no se ejecuta, entonces muchos de los datos que se tienen son estimados, la recopilación es muy deficiente en cuanto a datos de consumo, kilometrajes y sobre todo pues, la parte de rendimientos. Prevalece mucho el mantenimiento correctivo en las empresas, y además pues, no se contabiliza el costo que se tiene de las reparaciones. El 20% de las empresas utiliza vales y efectivo como sistemas de control de combustible. Eso pues, tiende a tener mucho dispendio. Y el 60% lleva registros de datos de consumo de manera no organizada y con herramientas que son ineficientes o que generan duplicidad en la información. Entonces no se puede llevar adecuados registros de los consumos de combustible. Después de la implementación de las medidas y los estudios, ya lo comentaba Judith, aquí únicamente les pongo el porcentaje de la implementación de las medidas por capacitar al personal de la empresa, principalmente al operador, y bien lo decía, no solamente capacitar al operador, hay que capacitar a los mandos medios de todas las áreas de la empresa, incluso a los dueños de las empresas se deben de capacitar en temas de eficiencia para que esto empiece a llevarse desde un nivel alto hasta el nivel más vertical hacia abajo, ¿no? Capacitando a este personal de las empresas tienen ahorros desde un 7 hasta un 35%, al mejorar el mantenimiento de las unidades de un 6 a un 12%. Si seleccionamos los vehículos técnicamente para la adquisición o renovación de los mismos, tenemos porcentajes de 10 a un 30%. Si se controla eficientemente el combustible, mínimo un 5%. Aquí el control eficiente del combustible pues tiene que ver con toda la operación de la empresa. Más adelante vamos a ver un poco más explicado esta parte. Las mejores prácticas en las operaciones de tráfico, mínimo un 10%.
y pues tener una visión integral, profesionalizando toda la empresa, tiene una ventaja de hasta el 30%. Entonces, son los porcentajes que podemos lograr al profesionalizar y a tener las mejores prácticas en la operación de la empresa de transporte. Esto, digamos, con la implementación de las medidas que se puedan obtener de un diagnóstico energético. Aquí los pongo de manera general. Ya las recomendaciones prácticas pues empiezan a tener otra temática, pero en general va enfocada a estas áreas, ¿no? Y lo podemos medir en los porcentajes por área, independientemente de las medidas que tiene que ver con cada una de estas medidas. Para hablar primero de la parte de conducción técnico-económica, que es una medida que se ha popularizado cuando se inició esto de la capacitación hace yo creo un poco más de 20 años, casi 30 años que inició la capacitación en México. Pues no había mucha información. Ahora pues se empieza a encontrar que diversas empresas a nivel nacional pues ya tienen cierta información, no la tienen estructurada, no capacitan, pero sí saben que hay un beneficio importante de capacitar a los operadores. Como una definición básica de lo que es una conducción técnica, es una técnica de conducción la cual reconoce la tecnología que se va a ocupar, las características que debe tener el motor y el vehículo, así como el comportamiento que va a tener el operador en relación al propio vehículo, a la ruta que va a tener y a otros operadores que va a encontrar en el camino. La diferencia que puede haber entre un operador y otro, ya lo comentaba Judith, que incluso pulsa el 50%, en términos promedio que se ha tenido en una variedad de cursos que hemos ofrecido. Yo creo que han sido cientos de operadores que hemos capacitado, cientos de operados y una gran cantidad de cursos, sacando el promedio más o menos de resultados de la aplicación en los cursos, tenemos ahorros que van en torno al 35%. Ese 35%, ¿qué representa? Si vamos a hacer un recorrido, como decíamos, bajo una línea base, ¿no? Nuestra línea base es que vamos a hacer un recorrido comparativo con respecto a lo que hacíamos normalmente. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un recorrido en una misma unidad 2 veces, misma ruta 2 veces, misma carga 2 veces, idéntico. O sea, estas cuestiones de logística son las mismas. Ahora, la cuestión de la operación del vehículo va a cambiar, porque en el primer día de una capacitación se hace una práctica con un operador sin ninguna instrucción, de una manera completamente tradicional, como siempre lo he hecho. A pesar de que le digamos que al operador que haga una operación normal, pues siempre como va siendo observado, pues trata de mejorar su operación incluso, ¿no? Pero hace el recorrido, se mide el consumo de combustible, se da las técnicas, se da la plática, se aplica los conocimientos de manejo técnico, y después se hace el mismo recorrido idéntico bajo las mismas condiciones, pero ahora aplicando la conducción técnica. Y la diferencia que se ha tenido entre esos cursos, más o menos promedio, anda en 35%. Ya en una operación real, como bien lo decía Judith, pues ya ese valor puede bajar, pero en términos reales siempre hay un beneficio. Lo que es importante aquí no solamente es la capacitación al operador, sino el adecuado control y seguimiento que se le pueda dar a la operación de estos operadores que se capacitan. Antes se complicaba un poco más por la cuestión que decíamos en la parte de diagnósticos, que muchas veces no se llevan los controles adecuados ni de kilometraje ni de consumos. Pero ahora con la cuestión de telemetría resulta mucho más fácil poder hacer ese acompañamiento de datos de información. Ya lo mencionaba el licenciado Martín en su presentación. Esta cuestión de telemetría es importante para la capacitación, porque la empresa con esa telemetría pues puede llevar el control adecuado desde previo a su capacitación hasta después de la capacitación, e ir viendo el impacto que va a tener el resultado de la capacitación misma. Esto es lo que les comentaba, cómo se hace esa capacitación. Decíamos una medición de lleno a lleno, o una medición con la computadora del motor, con el módulo ECU del motor, ir viendo el consumo de combustible que se tiene en la parte electrónica, o una medición lleno a lleno, ¿no?
el procedimiento es, como decíamos, con la línea base, comparar una conducción tradicional, una conducción libre, contra una conducción técnica. Y pues al final pues medir la diferencia que hay en consumo de combustible, lo cual trae como consecuencia una disminución de consumo, una disminución de emisiones, que es con la parte ambiental, ahorro de combustible, que representa también una mayor productividad de la empresa al reducir sus costos de operación. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de algunos cursos que más o menos manejan los porcentajes que hemos observado en los diferentes cursos, desde los niveles más altos a los más bajos y unos valores promedio. Aquí podemos ver en primer curso en azul el consumo de combustible fue 54 en la primera práctica tradicional y después 21 litros en la segunda práctica aplicando conducción técnica. En el curso 2 pasamos de 55 a 51 litros y en el curso 3 de 77 a 68 litros. Entonces esa es la reducción que tenemos en litros del consumo aplicando una conducción técnico-económica. Vemos los aumentos de rendimiento que tenemos para cada uno de los cursos, que va desde el 50%, 8% y 13%. Entonces siempre se logran los ahorros en las capacitaciones. Tenemos ahorros económicos. Aquí tenemos el ahorro económico que tenemos para cada curso, en este caso. Es la representación de cursos que tienen estos kilometrajes recorridos. Por ejemplo, para el primer curso tuvimos 91 kilómetros recorridos en ambos días, con un ahorro económico de 660 pesos mexicanos, ¿no? Y el segundo curso, 219 kilómetros recorridos y generamos un ahorro de 80 pesos en un recorrido. Y en el tercer curso tuvimos 247 kilómetros recorridos, tenemos un ahorro del primer día con respecto al segundo de 180 pesos. Esos parecen números, digamos, cortos, parecerían, pero una vez que hacemos el cálculo de lo que representaría por una flota y lo que representa anualmente por el número de kilometrajes que recorre cada vehículo y por el número de vehículos en la flota, pues eso representa una gran cantidad de ahorro económico, una gran cantidad de reducción de emisiones y una cantidad importante de menor uso del combustible. Aquí lo vemos en la parte de reducción de los kilogramos de CO2 equivalente por kilómetro. Vemos la reducción que tiene. Con estos datos bajo este índice nos podemos extrapolar al número de kilómetros que tenemos en nuestra flota y ver la cantidad no de kilogramos sino de toneladas de emisión que podemos dejar de emitir a la atmósfera aplicando esta técnica de manejo. ¿Qué tan importante es esta cuestión del ahorro de combustible a través del operador? ¿Por qué es importante capacitar? Y creo que ya lo había mencionado anteriormente también el licenciado Martín, pero que vale la pena recalcarlo, ¿no? Porque la parte en la cual influyen los costos el operador es básicamente en 3 puntos importantes. Evidentemente en la parte de combustible, que es donde tiene la mayor participación, porque es quien conduce el vehículo, en la parte de neumáticos y en la parte de mantenimiento. Esa parte de costos está ligada directamente al operador. ¿Y qué beneficios traería? ¿Qué influencia tendría esa conducción eficiente en la rentabilidad de la empresa? Entonces, si sumamos esos porcentajes, el conductor influye directamente en el 55% de los costos, que representa más de la mitad. Esto, digamos, en el escenario más alto, ¿no? Evidentemente los escenarios pueden ir bajando de los porcentajes, depende de la empresa, pero aquí lo pongo en el escenario más alto, ¿no? Entonces, cualquier cosa que haga para disminuir estos costos afecta directa o positivamente la rentabilidad de la empresa. Por ejemplo, en el caso del combustible, pues evidentemente si se capacita en una conducción técnico-económica, pues va a reducir el consumo de combustible en un porcentaje. Puede ser 5% mínimo, 35% primero que decíamos, entonces va a generar una reducción de ese costo variable. El mantenimiento, los malos hábitos de conducción y también la falta de reporte del operador o la falta de un buen mantenimiento por parte del encargado de flota también puede redundar en una reducción, pero un aumento del costo de mantenimiento. Si tienen buenos hábitos de conducción, entonces eso va a reducir el impacto que se tenga por la parte de mantenimiento. El segundo costo variable más importante de una empresa de transporte son los neumáticos. Entonces, un buen control de inspecciones que pueda hacer por parte del operador, pues eso va a redundar también en un beneficio para tener una mayor eficiencia. En esta parte de neumáticos, pues puedes tener, en este caso, las mejores prácticas por inspección, por tener una presión adecuada de los neumáticos,
en el caso de inspección, pero también con una mejora tecnológica. Ya lo mencionaba Judy en las pruebas que hicieron de inflado automático o algún sistema que pueda controlar la presión de los neumáticos para garantizar la buena presión y no tener un sobreconsumo de combustible por tener las llantas por debajo de la presión indicada. Entonces, estos cursos de conducción técnica económica pues tienen que ser ofrecidos a diferentes encargados dentro de las empresas. Evidentemente el fundamental es al operador, capacitarlos de esta técnica de manejo para que puedan eficientar el consumo. Hay que capacitar también instructores operadores. Es muy importante capacitarlos internamente para que ellos puedan a su vez después capacitar a otros, porque realmente hay empresas muy medianas, grandes, que pues internamente no pueden sacar sus operadores continuamente, entonces internamente pueden capacitar a un instructor para que vaya capacitándolos hacia el interior de la empresa. También es importante capacitar a los mandos medios y gerentes de la flota para que ellos puedan conocer la técnica y cómo dar seguimiento, porque muchas veces se capacita al operador y pues no se le da el seguimiento. ¿Por qué? Porque no hay un apoyo directamente de la parte de gerencia en las empresas y se empieza a diluir mucho el proyecto de capacitación. También un tema que se capacita es en el tema de selección técnica de los vehículos, es elegir entre varias configuraciones el más apto a condiciones previsibles. Cualquier vehículo va a tener diferentes condiciones de operación, condiciones de carga, condiciones de ruta, lo cual le va a generar una situación bajo condiciones de operación diferentes para cada empresa. Entonces, cada empresa tiene que definir las características técnicas que va a tener su vehículo para tener un mejor aprovechamiento del combustible. Es decir, la configuración que se haga la elección del motor es importantísima para tener la cantidad de potencia, torque y consumo necesarias para la operación que se va a tener. Después de tener muy seleccionado el motor, pues hay que elegir técnicamente las características de tren motriz, diferencial, transmisión y llantas que nos den la velocidad óptima de recorrido o velocidad crucero que queramos tener ese vehículo a las condiciones de zona óptima de características del motor que se elija para tener un aprovechamiento completo a las características de uso que se pretende dar para la ruta y carga determinada. Hay capacitación también en mantenimiento de flotas vehiculares. Se da a conocer las características o acciones que se deben llevar a cabo para tener las mejores prácticas en la elaboración del programa de mantenimiento, las herramientas que ayudan para el control. Mucho de la información que se tiene actualmente, incluso la propia telemetría nos ayuda mucho a tener mejores controles para los vehículos. Ya tenemos mucha información, una fuente de datos muy grande que debe ser bien administrada, bien gestionada por parte de los encargados de mantenimiento. También se da asesorías o capacitaciones para la gestión de los consumos. La gestión de la energía pues tiene que ser el seguimiento del consumo de combustible de los vehículos para que podamos detectar anomalías. Es decir, los litros que se compran, tenemos que hacer un balance entre los litros que se consumen. Evidentemente las empresas, mucho de esto no se mide. O sea, tenemos los litros comprados, saben que se consumió, pero no a qué obedeció la diferencia que se pueda tener, si es que se detecta inicialmente la diferencia. Al detectar la diferencia entre lo que se compró y lo que se consumió, pues hay que empezar a buscar los lugares o los puntos en los cuales tenemos una deficiencia para poder ir cerrando esas fallas, ¿no? Si tenemos ordeñas, pues tomar medidas para reducir las ordeñas en los tanques. Si tenemos fallas de mantenimiento, pues reducir esas fallas y poco a poco cerrando las brechas, ¿no? Para ir cortando los errores que tenemos en no lograr el rendimiento más alto posible a través de la implementación de las medidas que podamos tener aquí. Eso nos sirve entonces también para generar las medidas y todo esto, pues parte del diagnóstico nos da esta información. Aquí en la gestión de consumos, pues es digamos ir cerrando las llaves por donde tenemos las fugas de valores de rendimiento. Hemos trabajado con diferentes empresas a nivel nacional, a nivel internacional, trabajado con diferentes organismos
entidades de gobierno, empresas, usuarias del transporte, etcétera, que pongo algunas con las que hemos estado trabajando y que hemos implementado algunas medidas, y que esos porcentajes que les puse ahí pues tienen que ver con la aplicación de todos estos proyectos que se han trabajado en estas diferentes empresas. ¿A quién capacitamos? Y dijimos que pues ahí directamente al operador, pero también tiene que ver con todo el personal. Entonces trabajamos con hombres camión, trabajamos con pequeñas, medianas y grandes empresas, y trabajamos con el sector público. Entonces se capacita a mandos medios, a operadores, dueños, gerentes y funcionarios de gobierno para aplicar diversas medidas. Ya se comentaba que pues la industria del transporte pues está muy atomizada, se decía al inicio. Entonces trabajar con hombres camión se ha dado también, primero a través de un proyecto con la Agencia Alemana de Cooperación, que trató de ver si se podía implementar tanto los diagnósticos energéticos y también la capacitación en conducción técnica económica. Entonces, son dos medidas que se implementaron, que se trabajó, y pues realmente da los beneficios en términos tal como se encuentra en cualquier empresa chica, mediana o grande. Entonces los hombres camión también son partícipes, pueden tener ahorros de combustible al aplicar las medidas de ahorro de energía que se encuentran en diagnósticos, o al aplicar una conducción técnica económica. En Guatemala también se dio una capacitación en donde estuvieron presentes también hombres camión, y pues ahí también se observó que se puede tener ahorros de combustible igual que los que se obtienen en México. Incluso fueron superiores los valores que se tienen en los ahorros que se pudieron obtener en Guatemala. En cuanto a las pequeñas, medianas y grandes empresas, en México pues se ha trabajado con muchas empresas, ya me puse algunos clientes. Se ha trabajado justamente en la conducción técnica económica, en los programas de gestión de combustible, en las mejores prácticas de mantenimiento, en los talleres de gestión energética, en la selección vehicular, manejo defensivo y diagnóstico energético. En Guatemala se hizo un curso también para pequeñas y medianas empresas. En Colombia se hizo una capacitación para empresas del transporte público y Transmilenio, en donde también se obtuvieron buenos resultados de ahorro de combustible. En Costa Rica se hizo una práctica de ecoconducción con la Alianza Empresarial para el Desarrollo que se tiene allá. Aquí cabe señalar en este curso de Costa Rica, y lo mencionaba Martín, que pues son cursos que se pueden también dar en línea. Entonces este curso fue en línea, pero el comentario importante es que fue un curso teórico práctico. Por la cuestión de pandemia, evidentemente no se podía estar presente en las instalaciones para hacer una parte práctica. Entonces, en este caso, se dio la parte teórica en línea, pero la parte práctica se estuvo en comunicación directa con el participante encargado de hacer la prueba, y se fue haciendo el seguimiento a través de una aplicación de teléfono, para ir haciendo el seguimiento con ellos y encontrando los resultados. Fue exitosa esta práctica con Costa Rica, porque los instructores estuvieron presentes todas las sesiones capacitándose, y en la parte práctica pues todos los que hicieron la parte práctica pues obtuvieron ahorros de combustible en sus sesiones. Entonces sí es importante visualizar que pues también hay una posibilidad de hacer los cursos teórico-prácticos incluso en línea. Con el sector público, pues se ha trabajado en México básicamente conducción técnica y diagnósticos energéticos con la Semarnat y con NUE, para el programa Transporte Limpio, que evidentemente su visión es medio ambiente y eficiencia energética. Entonces con ellos trabajamos proyectos de capacitación y de diagnósticos para las empresas que están asociadas al programa Transporte Limpio, encontrando pues varios ahorros de combustible al aplicar las medidas de conducción y de diagnóstico energético.
a través de un programa que de hace algunos años varias dependencias del gobierno pues también trabajaron internamente diagnósticos energéticos. Entonces desarrollamos para varias flotas de gobierno federal diagnósticos energéticos para detectar áreas de oportunidad al interior de cada una de las dependencias con las que tuvimos participación. En Colombia también se hizo un curso para instructores con la Secretaría Distrital de Movilidad, en la cual pues esta dependencia pues tiene una visión de política y estrategias de movilidad sostenible. Ahí sí tienen directamente un impacto a lo que quiere llegar esta secretaría. Se capacitó a un grupo de instructores para transmitir esta metodología y que la puedan implementar hacia este distrito de Colombia. En El Salvador y en Nicaragua, bajo dos dependencias, Consejo Nacional de Energía y el PNC, el Ministerio de Energía y Minas, se hicieron características energéticas para determinar políticas de eficiencia energética. Esta caracterización energética pues, viene a darse de caracterizar el parque vehicular nacional de cada uno de sus países en términos de energía útil y ver, digamos, qué políticas de eficiencia energética se pueden implementar para generar una mayor eficiencia en las flotas vehiculares de estos dos países. Entonces se dio las herramientas y la caracterización y los proyectos a seguir para poder implementar algunas medidas. Y en Costa Rica, también con el consejo, con un consejo de seguridad, se hizo una capacitación. Esto es con la finalidad de incluir este tipo de capacitación en los términos en términos de seguridad, pero también de medio ambiente. Igual esta capacitación también se hizo en línea, ¿no? En línea por cuestiones de pandemia. También se adaptó una serie de entrenamientos que mencionaba Judith del Smart Driver. Se adaptó mucha la información para tenerlo en términos de una versión latinoamericana. Ya comentaba ella que es una versión de un curso canadiense. Después de este proceso se hizo una capacitación adaptada a un grupo de después en Costa Rica con el material ya revisado y puesto en los términos latinoamericanos por una agencia chilena, y se capacitó a este grupo obteniendo los beneficios que trae consigo no solamente el tener la capacitación en línea que mencionaba Judith en la página de Smart Driver de Canadá, sino también a través de una capacitación con la información técnica que provee este organismo. También se han realizado diferentes manuales y webinars para teletransporte a través del Clean Institute, donde tienen ya en línea toda esta información para tener la capacitación en estos términos en línea. También se ha trabajado en la implementación de tecnologías con algunos transportistas que han querido instalar, por ejemplo, equipos aerodinámicos o sistemas de monitoreo de presión de llantas. Entonces se han hecho algunas pruebas, algunas implementaciones para después de la aplicación de los diagnósticos y generar los resultados para que vean con pruebas piloto el resultado que podría tener la aplicación de tecnología también en no solamente capacitación, sino la tecnología en el ahorro de combustible. También con algunos gobiernos estatales de Guanajuato, de Querétaro, etcétera, se han trabajado algunas herramientas en línea para capacitar en condición técnica o para realizar diagnósticos energéticos en línea. Y también, pues evidentemente, importante señalarlo, las redes de aprendizaje en las cuales se ha colaborado, donde se reúnen algunas empresas y se facilita el intercambio de información y de comunicación de las diferentes herramientas y capacitaciones que pueden tener para economizar el uso del combustible. Finalmente, me gustaría, de lo que hemos comentado, digamos, como diagnóstico de oportunidades, de lo que he observado tanto en México como en los países que he participado, estos algunos puntos que me gustaría destacar, ¿no? Yo creo que existe mucha falta de información, lo mencionaba Judith
acerca de México, pero es algo que también se ve en otros países, ¿no? Hace falta mucha información más en temas de eficiencia energética y sobre todo concientizarlos, ¿no? Concientizar a los encargados de flota y a los propios operadores de la importancia que tiene el uso eficiente de los recursos energéticos. Hay una falta de profesionalización a todos los niveles, o sea, no solamente en la parte de operadores, sino en la parte de gestión, a la parte de las gerencias, de los encargados de flota, profesión en el tema de eficiencia energética. De repente están la gente encargada de transporte muy atareada, digamos, y de repente no se da el tiempo de tomar ciertos parámetros a seguir para hacer una gestión más eficiente, ¿no? La capacitación en mejores prácticas y la inversión en mejoras tecnológicas, las empresas las observan normalmente como un gasto, o sea, no quieren apostar mucho a la capacitación y tampoco al impulso de algunas tecnologías que lo puedan hacer más eficiente. Queda siempre cierta duda de la aplicación, no es hasta cuando se dan cuenta de un programa piloto que se realiza, de los beneficios reales que puede traer consigo, y es cuando pues incluso ellos mismos empiezan a recomendar a otros empresarios las mejores prácticas y la tecnología, pero no es hasta que se dan cuenta del beneficio real que pueden obtener. También encontramos que hay un parque vehicular antiguo, ya lo comentaba el ingeniero Salomón al inicio, que en México ya anda alrededor de 20 años, en Centroamérica, Sudamérica andamos en valores a veces más bajo o del mismo número de años. Entonces ese parque antiguo evidentemente pues por su misma antigüedad pues dará menor rendimiento, pero si lo manejamos de manera eficiente y se administra de manera eficiente, aunque sea antiguo, pues va a dar algunos beneficios. Entonces es importante evidentemente renovar flota, pero también si no se puede renovar, pues hacer las mejores prácticas para que sea más eficiente su funcionamiento. Otra cosa que he observado es que los gobiernos que promueven la eficiencia, pero los transportistas o los empresarios sienten desconfianza, o a veces la información no les llega de manera completa. Entonces de repente sienten cierta incertidumbre acerca de alguna implementación, de alguna técnica de manejo, alguna implementación de medida que promueva el gobierno. Entonces sienten esa duda y a veces no lo hacen de la manera correcta. También pues muchas empresas no llevan registros confiables del consumo de combustible y tienen evidentemente insuficiente telemetría o mal aplicada. Y cosa muy importante que hemos encontrado en todos lados es la resistencia al cambio. Entonces es un punto importante que hay que tratar en las capacitaciones, tratar de hacerlos más conscientes y que vean todo lo que se ofrece como algo importante, una mejora, y sobre todo pues incentivarlos, ¿no? Crear esos incentivos que los ayuden a tener un cambio importante en la forma que operan y en la forma que se administra la empresa. Entonces pues con esto quisiera terminar y pues agradecerles mucho su tiempo de estar aquí presentes, y agradecer a la CONUE la invitación.